Amigos y hermanos, muy buenos días y bienvenidos sean a nuestro repaso de escuela sabática para este día jueves 28 de enero, en el cual estaremos estudiando acerca de Nehemías. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Que el Señor me lo bendiga, y a usted también, querido hermano, que nos está escuchando. Muy buenos días, hermana Alegría también. Buenos días, es un gusto estar con cada uno de ustedes, hermanos. Deseamos que nos acompañen en el estudio de este día. Así es, amigo y hermano, entonces le hacemos la cordial invitación para que pueda acompañarnos en esta hermosa mañana y así juntos podamos meditar en la palabra del Señor que nos ha preparado para este hermoso día. Por supuesto, antes de iniciar con nuestro repaso de escuela sabática, queremos invitarlos para que nos puedan acompañar en una oración. Vamos a orar, inclinemos el rostro si es posible. Amado Padre, otra vez estamos aquí porque confiamos en que tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre, creyendo lo vamos a recibir. Y en este momento le suplicamos la bendición sea con cada uno de nosotros, que al estudiar tu palabra, nuestro corazón se abra para poder atesorarla. Bendice a los oyentes, Padre mío, que puedan estar atentos a tu voz. Bendice a mi hermano Cativo, que ha de llevar el control de este estudio, que su ser entero, su Espíritu Santo venga y lo ayude para poder decir solo cosas que van a bendecir a los que vamos a escuchar. Bendice a mi hermano Manolo, hermano Milton, a tu sierva y a todos los que estamos aquí. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amigo y hermano, ahora sí estaremos dando inicio a nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana y por supuesto también le damos la bienvenida a nuestro hermano Milton que acá nos acompaña. Gracias, hermanos, gracias por su sintonía. Esperamos que hoy, este día, pueda ser de bendiciones para cada uno de ustedes y por supuesto escudriñando las Sagradas Escrituras con este título que estaremos estudiando sobre Nehemías. Por supuesto, hermano, y de hecho nos inicia diciendo que la historia de Nehemías nos sucede en un momento cuando la nación de Israel ya no existía como entidad política, hermano Cativo. Así es de que la nación de Israel ya no es una nación, ya es provincias. En ese momento son provincias que ha anexado en este caso Artajerjes, que era rey de los persas. Recuerde que aquí estamos en el tiempo de los pechos y los brazos de plata, de acuerdo a la estatua de Daniel 2. Estamos en ese segundo reino. Vemos cómo el reino cómo el pueblo de Dios ha llegado a estar dentro de este reino de los medo-persas. Recuerden de que Babilonia los había llevado cautivo. Cuando entonces llegaron los medo-persas, Ciro, Darío, Artajerjes. Dios utilizó a estos hombres para poder liberar a su pueblo. Muchos se quedaron en los lugares donde los habían llevado anteriormente, pero otros anhelaban regresar a su terruño, a Jerusalén. Y esa era lo que había en el corazón de Nehemías. Hermano, pero como podemos ver aquí también está la voluntad de Dios para con el pueblo, a pesar de estar esparcidos en tierras extranjeras, ¿verdad? Porque vemos de que a pesar de que ellos están en opresión, en sufrimiento, en diferentes lugares, el Señor mantiene su promesa aún, dándoles un profeta, ¿verdad? Para que pueda llevarles palabra de Él y palabras de esperanza, en este caso Nehemías. Así es. Nehemías, ¿quién era Nehemías? Preguntémonos, ¿quién es Nehemías? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Porque Nehemías
nos dice de que él servía en el palacio del rey. Como nos dice en el versículo 11, nos dice quién era Nehemías. Capítulo 1 de Nehemías, versículo 11. Al final nos dice quién era él. ¿Cuál era él? Dice: ruégote, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean tener tu nombre. Y ahora conoce hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, ¿cuál era? ¿De qué se desempeñaba Nehemías? De copero. Él era el copero del rey. Él estaba en el palacio del rey. Entonces, veamos un poquito antes qué es lo que hay en la mente de Nehemías. Veamos desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver, para entender a Nehemías. Dice la palabra del Señor: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bien, gracias. Entonces vemos aquí cuál es la preocupación de Nehemías. ¿Qué fue lo primero que él preguntó cuando llegaron? En este caso llegó un hermano de él y llegaron otros judíos a Susa. Él les pregunta, dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea, preguntó por los judíos que habían escapado de la muerte, de la destrucción. Y les preguntó de ellos y preguntó por Jerusalén. ¿Qué hay? ¿Y qué le dijeron? Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces vemos cómo estaba el pueblo de allá en Israel, allá en Jerusalén. Cómo estaba el pueblo, expuesto al pillaje, porque los muros, ¿para qué sirven? Para protección. Y dice que los muros estaban derribados y las puertas a fuego, las puertas quemadas. ¿Y eso qué pasó? Entonces, cuando él escucha eso, cuando Nehemías escucha cómo está su pueblo, que está sufriendo, dice la palabra de Dios en el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces vemos acá que Nehemías, su preocupación era su pueblo. Oró a Dios, dice, lloró y pidió a Dios por ese pueblo. Y vemos aquí que le afectó a Nehemías. Ese mensaje traído por su hermano le afectó, porque él se presenta ante el rey. Nadie podía presentarse ante el rey con preocupaciones, con tristezas. Tenía que estar siempre alegre. Pero en ese momento me imagino que estaba ido. Momentos que se quedaba él a lo mejor pensativo.
y no actuaba él como normalmente lo hacía ante el rey. Y entonces el rey se da cuenta. ¿Qué le dice el rey? Capítulo 2, versículo 2. Me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió? Porque era ley que no se podía presentar allí con esa así. ¿Cuál sería la reacción del rey? El rey lo podía destituir. ¿Y qué dice el rey? Verso 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? ¿Qué respondió el rey? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalare el tiempo. Bien, entonces vemos acá lo que está pasando en el palacio del rey. Primero Nehemías mira a uno de sus hermanos. Se ha de haber puesto feliz cuando lo vio. ¿Cuánto tiempo tendría de no verlo? ¿Y qué ha llegado? Pregunta por sus amigos, parientes, por sus hermanos. Le dan malas noticias de cómo están viviendo. Se entristece. Se presenta ante el rey como siempre, pero con un rostro triste. Pero haya gracia delante del rey. Y el rey permite que él vaya a Jerusalén. Entonces, ahí es donde vamos a llegar. Entonces, vemos ahora a Nehemías yendo con una misión a Jerusalén. ¿Cuál es la misión que él lleva? Es de levantar los muros, de poner puertas para protección de la ciudad. Pero ¿qué tiene que ver todo esto para nosotros? ¿Por qué estudiamos esto? Dice: los muros están caídos. En ciertas regiones habían agujeros, porque los píos entraban. O sea, los bandidos entraban por ahí para robar, y era necesario tapar todos esos portillos que se habían abierto. Nehemías entonces le pide al rey cartas para que donde él va pasando le presten ayuda. Y no solamente eso, pide que carta del rey para que le puedan dar madera, porque él va a ocupar madera para lo que va a hacer. Y el rey, porque recuerden que Nehemías, él ha hallado gracia no por el momento ese, sino por el testimonio que él ha dado ante el rey. Aquí vemos entonces cuán importante es nuestro testimonio.
No pensemos, no, pues este no cree en mi Dios. Pero el testimonio nuestro está siendo visto por gente que no adora al Dios al que nosotros adoramos. Pero vemos aquí que el rey fue movido a misericordia por el testimonio que daba Nehemías. Hasta la reina le dice: ¿cuánto tiempo vas a estar? Porque no queremos que te quedes allá. Te queremos aquí con nosotros. Y va. Llega a Jerusalén, porque es un hombre importante. El rey le pone hasta gente, guardias y todo para que vayan con él. No va solo. Y recuerden que Jerusalén es una provincia de Persia ahora. Y cuando llega allá, ¿cómo creen que lo recibió el pueblo de Israel? Los judíos, ¿cómo creen que lo recibieron? ¿Con alegría? No. Lo recibieron como alguien que viene de parte del rey, de parte de aquellos que nos tienen como sus súbditos. Pero cuando empieza a hablarles en su lengua, empiezan ellos a darse cuenta de que no es alguien que no conoce la situación de ellos. Bueno, llega, se hospeda, tal vez en el palacio de la mejor casa que hay allá, y pide a pocas personas, unas 2, 3 personas, que vayan con él a enseñarle la ciudad, pero de noche. ¿Por qué de noche? ¿Cómo estaba la ciudad de noche? Oscuro. Sin gente. Y dice que nadie usaba caballo, solamente él. Y va, y llega un momento en que ni el caballo puede pasar, se tiene que bajar. Y mira cómo está la ciudad. Mira los muros, mira la puerta. Todavía él no lo ha dicho a los líderes del pueblo. Ahora que él ha visto la ciudad y la situación en la cual se encuentra, él pide reunirse con todos los líderes judíos. Y llegan allí. ¿Y qué sucede cuando llega allí? Allí descubre él y les dice: veo la ciudad en ruinas, veo los muros caídos en tal parte, en tal parte, en tal lugar, y aquí hasta los nombres y todo. Él les va diciendo los lugares donde necesita ser reparada. Y la gente, los líderes, se quedan boca abiertos. Si este hombre acaba de venir y nos está diciendo exactamente las situaciones que estamos viviendo. Los lugares del muro están destruidos. Entonces este hombre sí sabe nuestras necesidades y empiezan a ponerle atención. Abre su corazón entonces Nehemías al pueblo y le dice que él no va en plan de vacaciones. Él no va en plan de pedir impuestos. Él va en plan de ayudar al pueblo para proteger al pueblo, poniendo muro, reparando el muro. Pero dice, pero entonces ha de haber venido a los pensamientos de la gente: ¿y cómo vamos a reparar el muro si no tenemos dinero? No tenemos herramientas, no tenemos materiales. Nehemías les dice: yo traigo una orden, que se me dé todo lo que necesite para que se repare todo esto. ¿Qué creen que habrá pasado con el pueblo de Israel?
Se alegró el pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se animaron unos con otros para trabajar en ese proyecto. Fíjese en el capítulo 2, versículo 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Bien, entonces vemos aquí Nehemías. Veamos a Nehemías de la historia. Porque Dios quiere Nehemías para el tiempo del fin. El Nehemías de la historia animó a su pueblo, que había bajado la guardia, que estaba triste, que estaba esperando solamente la muerte. No hacían nada. Pero llegó Nehemías y les dice, bueno, ánimo, unámonos, porque había desunión. Unámonos. Y él utilizó las familias que vivían en tal lado. Ustedes van a trabajar en esa parte. Ustedes van a trabajar. O sea que Nehemías llegó a animar al pueblo a trabajar. ¿Será que tu iglesia necesita a esos Nehemías? Estarás preguntándote tú, ¿y quién puede ser ese Nehemías? ¿Qué crees que te responderá el Señor? Tú puedes ser ese Nehemías hoy. Anima a tu iglesia. Mira las necesidades que hay. Pide la dirección de Dios. Y Él estará contigo para levantar el muro hoy día. ¿Cuál es ese muro hoy en día? ¿A dónde están esos portillos? ¿Dónde están esos portillos que se están abriendo para que el enemigo entre y saque a los jóvenes, saque a los adultos? Aquellos que mirábamos aquí en la iglesia ya no los vemos. ¿Por qué? Porque el enemigo entró por el portillo y se lo llevó. ¿Cuál es ese muro? ¿Para qué sirve el muro, decimos? Para proteger. Para protección. ¿Y cuál es el muro de protección que Dios ha dejado para su pueblo? Sus 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero en esos 10 mandamientos hay portillos que se han abierto. Y es necesario que nosotros, como Nehemías, nos pongamos a trabajar. Y que esos portillos sean cerrados para que el enemigo ya no entre y se lleve las almas. ¿Qué sucedió cuando empezamos a trabajar? Dice Nehemías, versículo 19. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces vemos aquí, no todos van a estar a gusto, contentos con lo que estamos haciendo. Siempre va a haber quienes se van a oponer. Pero nosotros tenemos que seguir lo que Dios dice. Así se enojen, como se enojaron el tiempo de Nehemías. Gente importante que no querían
que se hiciese esa labor. Querían mantener al pueblo de Dios sumido en la tristeza, en la ignorancia, en la desesperación. ¿Quién es el que nos quiere tener así, de esa manera? Satanás. Para que pase el tiempo de la gracia y seamos hallados faltos. Pero Dios quiere, Nehemías, que alertemos y que ayudemos al pueblo para levantar los muros, poner las puertas de la ciudad. Ahora vamos a las preguntas. Dice, ¿cuáles son los antecedentes de esta oración? ¿Por qué el pueblo de Dios había llegado hasta esta condición? ¿Qué dice Nehemías? Vamos aquí al capítulo 9. Bueno, en Daniel 9 nos acordamos cuando Daniel también él reconoce de que su pueblo, y se pone él también como parte de ese pueblo, hemos pecado contra ti. Así Nehemías también en su oración él dice, hemos pecado contra Jehová. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios está así? Porque se ha apartado de Dios. Vive agradando al hombre, agradándose a sí mismo. ¿Por qué estamos nosotros en la condición de tibieza también hoy? Por estar viviendo lo mismo como se vivía en el tiempo de Nehemías. Pero debemos de reconocer nuestra falta de fe, nuestra falta en nuestra relación con Dios y buscar a Dios de todo corazón. Dice, él confesó su falta, su pecado. ¿De qué manera? Hay otra pregunta aquí. ¿De qué manera crees que Nehemías pudo convencer a los líderes de que comenzaran un trabajo que ellos pensaban imposible? Capítulo 2, 16 al 18. ¿Qué dice? Que ya los leímos, ¿verdad? ¿Qué hizo Nehemías? Salió de noche. Él conocía por sí mismo, nadie se lo contó. Él por sí mismo fue y vio lo que necesitaba el pueblo. Entonces, ¿cómo es que tú vas a poder animar a tus hermanos? Si tu hermano no estudia la Biblia, ¿cómo tú puedes animarlo? Primeramente tú tienes que saber lo que la palabra de Dios dice para animar a otro, porque tú no puedes dar a alguien lo que tú no tienes, lo que tú no estás viviendo. Entonces, empecemos nosotros a vivir, a practicar lo que Dios quiere y animemos a los demás también a hacerlo. Porque no podemos decir, hagan esto, si yo no lo hago. Y Nehemías estuvo al frente diciendo, hagamos, trabajemos. Él mismo dice, estamos. Fíjense, él se pone en el capítulo 2, versículo 17. Mire, él dice, les dijo pues, vosotros veis el mal en que estamos. Él se coloca en la misma situación. Así es de qué manera crees que los Nehemías de hoy, jueves 28 de enero, pueden convencer a los líderes, a los miembros de la iglesia a trabajar? Siendo usted el que va adelante, dando el ejemplo,
¿No cree usted que la iglesia necesita de usted de esa manera? Imagínese si todos decimos, hagamos. No solamente hagan, y sino que me pongo al frente y digo, hagamos esto. Y lo hacemos. Van a venir hermanos que van a venir a apoyarnos. Y la obra va a continuar. Así como Nehemías puso a unos haciendo una parte por un lado, otros por otro lado, pero todos trabajando unidos con un solo propósito, levantar el muro. Así la iglesia hoy en día. Unos haciendo obra misionera, contactos, otro levantando estudios, otro dando estudios, y así diferentes, otros predicando, otros enseñando. ¿Qué creen que cómo va a estar la iglesia? La iglesia se va a unir, va a estar fuerte, y así los enemigos de Dios no podrán desunirla, porque yo les invito a que leamos todo el libro de Nehemías, porque van a haber momentos en los cuales, así como a Nehemías lo quisieron desanimar, lo quisieron hasta matar. De hecho, hermano, acá dice en el comentario del repaso, dice, cuando la obra de reparar las murallas comenzó, dice, uno de los oficiales extranjeros se enojó y se enfureció en gran manera, y se burló de sus esfuerzos cuando vieron que el pueblo de Dios era serio acerca de su obra. Se encolerizaron mucho, dice, y planearon un ataque. Ahora dice, hubiera sido muy fácil retroceder, no obstante, a pesar de toda clase de maquinaciones en su contra, persistieron, confiando en Dios. Nehemías siguió la reconstrucción del muro y dejó las amenazas de sus enemigos en las manos de Dios. Es un ejemplo que nos puede dar para que nosotros también dejemos las cosas en manos de Dios. Que dejemos las cosas en las manos de Dios, pero nosotros sigamos trabajando. Bien, van a venir momentos difíciles, dejémoslas al Señor, pero nosotros sigamos adelante, trabajando, haciendo la obra del Señor, como lo hizo Nehemías. A mí me gusta aquí, hermano, una preguntita que dice aquí a continuación: ¿qué le podría enseñar Nehemías a nuestra iglesia hoy? Según lo que hemos estado estudiando, yo pienso que si Nehemías estuviera hoy, enseñaría dos cosas importantes. Puede enseñar más, pero yo veo aquí dos. Número uno, trabajar en unidad y con ánimo, con entusiasmo. Y número dos, que aunque hayan oposiciones, hay que seguir adelante y dejar las cosas en manos de Dios. Así, eso es lo que nos está enseñando el día de hoy. Así es. A cada uno de nosotros debemos de ponernos en lugar de Nehemías hoy día, porque Dios necesita Nehemías hoy, aquí en su iglesia, a la que usted va. Allí lo necesita el Señor a usted. Póngase en las manos de Dios. Dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga? Como dice al final, todos enfrentamos obstáculos. Van a venir obstáculos. Como en el tiempo de Nehemías, hubieron muchos obstáculos, muchos que hasta lo señalaban de que él quería estar en contra del rey, que quería sublevarse al rey. Mandaron cartas al rey, pero él siguió adelante. Otros querían decir: permíteme ayudarte, pero no era para ayudarle, era para meter cizaña. Pero él dijo: no, ven, nos reunimos contigo en esta ocasión, vamos a tener una reunión para hacer planes también contigo, queremos también ser parte. Le dijo: no tengo tiempo para eso. Y él decidió seguir adelante y dejarlos, como leímos aquí, los problemas. Dios resuelve los problemas, pero yo sigo adelante. ¿Qué nos dicen las letritas azules? Dice aquí: todos enfrentamos obstáculos,
¿De qué modo podemos saber cuándo retroceder y cuándo seguir avanzando? ¿Quién nos lo dirá? Dios. Si mantenemos una comunión con Dios y todo se lo estamos diciendo a Él, mira, Señor, vamos a planear esto. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu consejo? Entonces, depender del consejo de Dios, depender de Él. Él no nos va a decir algo que no vamos a poder realizar, o nos va a decir, mira, hasta aquí llega, vamos a otro lado. Y entonces, pero tenemos que depender de Dios como dependió Nehemías. Amén. Así es de que, queridos hermanos, el día de hoy hemos estudiado a grandes rasgos a este copero que dio buen testimonio ante el rey, halló gracia delante de sus ojos y permitió que él saliese a ver a los suyos donde estaban los sepulcros de sus padres y ser una bendición para sus hermanos, levantando los muros, poniendo la puerta, uniendo al pueblo que estaba desunido, desanimado, para que ahora ya no llegaran las cuadrillas de enemigos para robarles, sino que ahora, unidos y protegidos por el muro, ya no llegasen y viviesen en armonía y tuviesen fe en Dios. Esa es la clase de hombres y mujeres que Dios necesita hoy día. ¿Serás tú uno de ellos? Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos nuestro repaso de escuela sabática para este día jueves 28 de enero, perdón. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Que el Señor les bendiga.